aún ya haber bajado a las aguas, aún ya haber recibido a Cristo en nuestro corazón, porque esas circunstancias difíciles tocan nuevamente a nuestra puerta. Amén. El texto central lo encontramos en Éxodo capítulo 14, del verso 11 al número 13. ¿Me regalan un amén cuando ya lo tengan? Éxodo capítulo 14, del 11 al 13. Bueno, Señor, con tu autoridad leemos tu palabra. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Amén. Mis hermanos, 40 años bajó el pueblo de Israel en el desierto. Muchos de esos que salieron del pueblo de Egipto, de esas personas que salieron, de ese pueblo que salió de Egipto, muchos no conocieron la tierra prometida. Tocó que pasara una generación, 40 años. O sea, no fueron las personas que salieron del pueblo de Egipto los que vieron la tierra prometida, sino sus hijos, las personas que nacieron en el desierto. Amén. Ahora veamos qué es el desierto. El diccionario define el desierto como un lugar despoblado o deshabitado, un lugar donde la vida escasea, un lugar seco, sin agua, con poca o casi nada de vida y vegetación. Y nos preguntamos muchas veces: ¿por qué Dios nos lleva a un lugar como ese? ¿Por qué a mí? Si ya yo soy cristiano, ya yo lo sigo a Él, ¿por qué me va a llevar a un desierto, un lugar seco, un lugar sin vida? ¿Verdad? ¿Por qué me va a permitir que las circunstancias difíciles se levanten contra mí si yo lo estoy siguiendo a Él? ¿Verdad? Nos preguntamos eso muchas veces en oración. Aquí la respuesta se la voy a mostrar, mis hermanos. Nos dirigimos al libro de Oseas, capítulo 2, verso 14. Aquí vamos a encontrar la respuesta del por qué se da esa circunstancia. Oseas, capítulo 2, verso 14. Arriba. Oseas. Sí. Capítulo 2, verso 14. Vea lo que dice Dios: porque he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Esa es la respuesta que Dios nos da. Por eso es que Él nos lleva al desierto, para hablarnos ¿a dónde? A nuestro corazón. Ahora veamos el por qué. Dios permite esos desiertos en nuestra vida cuando nos quiere llevar a nuevos niveles de fe. En la abundancia, mis hermanos, es difícil que vamos a dónde nos quiere llevar Dios, porque no lo vemos. ¿Sabe por qué no lo vemos? Porque estamos rodeados de abundancia, estamos rodeados muchas veces de riquezas materiales que impiden que veamos a Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? No me puedes ver porque estás rodeado de abundancia. Vamos a quitarte esa abundancia y te voy a llevar al desierto, para donde no hay nada, y ahí solamente me veas a mí. Amén. Estamos rodeados muchas veces de esa abundancia económica, los materiales que nos impiden ver. No hay escasez de nada. Y no podemos negar que la mayoría de veces, hermanos, solo buscamos a Dios cuando necesitamos, ¿verdad? Solamente en la crisis donde buscamos a Dios. En la abundancia, muy poco. Hay que ser sincero en esa parte, yo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios, en su infinita sabiduría, en su infinito amor, nos quita todo eso. Nos quita todos esos atavíos. Eso que te mantiene ciego, llevándote al desierto. Te quita toda esa ceguera. Porque solo ahí lo puedes ver claramente, hermano. ¿Y quién más conoce el corazón del hombre? Sino Dios, que fue el que lo creó, ¿cierto? Él sabe cómo funciona el corazón de todos y cada uno.
Y como sabe que funciona así, por eso Él hace eso. ¿Verdad? Amén. Él permite desiertos en nuestra vida para doblegar nuestro orgullo y nuestra autosuficiencia. A veces muchos de nosotros, no, yo puedo, yo me lo sé, yo me las sé todas, yo puedo ir allá, yo puedo venir para acá. Y muchas veces no tenemos ni siquiera la delicadeza de preguntarle a Dios si de verdad irnos para allá o para acá nos conviene. Hacemos más nuestra voluntad que la voluntad de Dios, ¿verdad? Eso se llama autosuficiencia, cuando creemos en nuestras fuerzas y no en el respaldo de Dios. Y muchas veces nos volvemos orgullosos por eso, ¿verdad? Cuando decimos yo puedo, yo hago, sin tener en cuenta a Dios, eso es autosuficiencia, ya lo había dicho. Todo esto, para entender que dependemos total y absolutamente de Él. Por eso nos lleva al desierto, que no es tu fuerza, es la fuerza de Dios, que no es que tú puedes, es que Dios te lo permitió. Iglesia Vino Nuevo, no es que tú estás pasando por este tiempo porque sí, es porque Dios así lo quiere. Amén. Amén. En Lucas 4, en el libro de Lucas, capítulo 4, verso 1, encontramos algo muy interesante. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu, ¿a dónde? Al desierto. O sea, después de haber sido bautizado, de haber recibido al Espíritu Santo, fue llevado por el Espíritu de Dios, ¿a dónde? Al desierto. Aún Dios permitió que su Hijo Jesucristo, lleno del Espíritu Santo, fuera llevado al desierto. Grande, ¿verdad? No solamente somos nosotros los que somos llevados al desierto, aún Jesucristo fue llevado al desierto. Amén. Toda persona, aquí les voy a responder el por qué Dios llevó a Jesucristo al desierto. Toda persona que desea estar con Dios, tarde o temprano, va a ser llevado al desierto. ¿Por qué? Porque ahí es donde uno va a intimar con Dios. Solamente en ese desierto es donde tú vas a tener una intimidad con Dios, sin atavíos, sin que algo te desconcentre. Solamente es donde vas a tener verdadera intimidad y verdadera comunión con Dios. Si quieres ver su poder y su gloria, mi hermano, en el desierto es donde lo verás. A veces somos llevados al desierto también para cambiar algo en nuestras vidas. En Éxodo 14 al 13, hábleme otra vez la cita, mi hermano. Éxodo 14 al 13. Éxodo, el capítulo 14, verso 13. Le dijo Moisés al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Pero no estaba hablando del pueblo de Egipto que lo estaba persiguiendo, el que quedó atrás, el que se ahogó en el mar Rojo. No, señor. Él estaba hablando al egipcio que todavía portaba el pueblo de Israel dentro de sí. Ese pensamiento de esclavitud que tenía dentro de sí, a esos egipcios era que Moisés estaba hablando. Amén. El pueblo de Israel estaba siendo llevado al desierto para hacer morir a los egipcios que aún vivían dentro de ellos, para cambiar de carácter, para que ya no sean más esclavos, sino un pueblo libre. Y por eso fue que él permitió que las personas que salieran del pueblo de Egipto, esos israelitas, murieran y solamente su descendencia, los que nacieran en el desierto, fueran los que vieran la tierra prometida. ¿Por qué? Porque ellos fueron los únicos que nacieron en intimidad con Dios. Porque la gente que venía con todas esas cargas de egipcios no lo podían ver. ¿Por qué? Porque su carácter era de esclavos. Era muy difícilmente que una persona con mentalidad de esclavo y duro de corazón pueda seguir a Dios. Amén. Amén. Él permitió todo esto para que ya no serían más esclavos, sino un pueblo libre. Ya no harían las cosas en sus fuerzas, sino en la fuerza de Dios. Amén. Amén. Ya no harían más su voluntad, sino la voluntad de Dios. Iglesia, alégrate, porque Dios te está llevando al desierto. Amén. Alegrémonos, mis hermanos, porque Dios nos está llevando al desierto. Que Dios nos lleva al desierto solamente nos da a entender algo: que Dios tiene un plan, un propósito
para todos y cada uno de nosotros, porque si Dios no tuviera un plan y un propósito para usted, mi hermano, Dios no lo estaría llevando al desierto. Le dijera allá en el mundo, en el pecado, quietecito, ¿verdad? Pero como tiene un plan y un propósito grande y poderoso con todos y cada uno de nosotros, Él nos lleva en su infinito amor y en su infinita misericordia al desierto. ¿Para qué? Para que intimemos con Él. Amén. Duele, pero es un dolor necesario, mi hermano. Es como cuando una madre da a luz a su hijo. Duele, pero es necesario, ¿no? Amén. Las que son aquí mamás lo saben. Amén. De pronto los hombres no, pero pongámoslo así. Una inyección, por ejemplo, duele, pero es necesaria. Amén. Así es. Así igualito. Yo le doy, iglesia, esta palabra de parte de Dios. Alégrate de vino nuevo, porque Dios tiene grandes planes para ti. Por eso te está llevando al desierto. Amén. Mis hermanos, en el desierto es donde nuestra fe y el amor que acompaña la relación con nuestro Señor es puesta a prueba. Incluso los más creyentes, en medio de la adversidad, su fe flaquea. ¿Verdad?